Se acaban de publicar los datos de crecimiento de Argentina correspondientes al año 2025, y muchos de los mitos propagandísticos que rodean a la economía del país se vienen abajo a pedazos. Veámoslo. Ya tenemos datos de crecimiento económico de Argentina para el conjunto del año 2025, y de esos datos se desprenden 5 importantes conclusiones que vamos a sintetizar en este vídeo. En primer lugar, la economía argentina se expandió a lo largo de todo el año 2025 un 4,4% frente a la totalidad del año 2024, es decir, que el conjunto de la riqueza generada por Argentina en 2025 fue un 4,4% superior a la del año 2024. No solo eso, ya descontando inflación, se trata de la mayor riqueza generada jamás a lo largo de la historia económica de la Argentina. Es decir, el PIB de Argentina ha registrado en el año 2025 su máximo histórico. Estamos hablando de máximo histórico en términos de PIB, no de PIB per cápita. El PIB per cápita, la riqueza que en promedio genera cada ciudadano argentino, todavía está lejos de sus máximos de la década pasada. Aún así, en el cuarto trimestre del año 2025, el PIB per cápita de Argentina sí era superior al PIB per cápita de cualquier otro trimestre del año 2023, último año de gobierno peronista. Y aunque es verdad que esta cifra de crecimiento económico del 4,4% en todo 2025 versus todo 2024 se ve favorecida por lo que en contabilidad nacional se denomina efecto arrastre, es decir, como el PIB ya había crecido bastante en el cuarto trimestre de 2024, basta con que se mantenga grosso modo el mismo nivel de actividad a lo largo del año 2025 que en el cuarto trimestre de 2024 para que en el conjunto de 2025 se registre crecimiento versus el conjunto de 2024. Pero aún así, y siendo esto cierto, en los datos de ayer también se incluía el crecimiento económico correspondiente en específico al cuarto trimestre del año 2025. Y lo que observamos es que la economía argentina sigue creciendo tanto en términos interanuales, cuarto trimestre de 2025 versus cuarto trimestre de 2024, como en términos intertrimestrales, cuarto trimestre de 2025 versus tercer trimestre de 2025. En concreto, en términos interanuales, la economía argentina ha crecido un 2,1% y en términos intertrimestrales un 0,6%. Se trata de la recesión, o eso dicen los peronistas, más rara de toda la historia. Una recesión con crecimiento económico. En segundo lugar, no todos los sectores de la economía argentina están en máximos históricos de actividad económica. Es verdad que algunos sectores se han comportado mejor que otros a lo largo de estos últimos 2 años. Pero aún así, el nivel de actividad económica de la mayoría de sectores de la economía argentina ya están por encima, a finales de 2025, de lo que registraban a finales del año 2023, bajo gobierno peronista. El sector financiero, la agricultura, la minería, hoteles y restaurantes, el sector eléctrico, transporte, actividades inmobiliarias, pesca y también comercio son actividades que generan ya más PIB a finales de 2025 de lo que generaban a finales de 2023. Y luego tenemos, sí, otros sectores que todavía generan menos actividad económica ahora que a finales del año 2023. Y son todos ellos sectores muy estrechamente vinculados o con el gasto público, que ha recortado Milei, o con las protecciones estatales que ha desmontado Milei. ¿Qué sectores generan menos PIB a finales de 2025? Servicios de salud, que en gran medida viven del presupuesto público, administración pública, que es puro presupuesto público, construcción, sobre todo obra pública, y también industria manufacturera, en especial a aquellos subsectores de la industria manufacturera que vivían de la protección arancelaria frente a las importaciones extranjeras. Básicamente se obligaba a los ciudadanos argentinos a subsidiar parasitariamente las industrias ineficientes del país. Tenían que pagar, por ejemplo, el textil mucho más caro
de lo que podían comprarlo fuera para mantener a flote una industria que, por cierto, no es en absoluto productiva y no paga en absoluto buenos salarios dentro del país. Esos sectores, los dependientes del gasto público y los dependientes de la protección regulatoria, son los que tienen que reestructurarse y reinventarse a lo largo de los próximos años. Y por eso son los que van más rezagados en esta recuperación de la actividad económica global de la Argentina. En tercer lugar, este crecimiento económico se produce en un contexto de estancamiento o incluso retroceso relativo del consumo público, es decir, de la contribución productiva directa del Estado argentino a la generación de PIB. En términos absolutos, el consumo público está estancado desde que llegó Milei al gobierno, pero es que en términos relativos, como peso sobre el PIB, el consumo público ha perdido casi un punto porcentual dentro del PIB. Se suele decir desde determinados ámbitos que para que la economía crezca es necesario que el sector público esté insuflando crecimiento a la economía y vemos que esto no es así. La economía argentina crece decreciendo el consumo público. En cuarto lugar, la caída del consumo público no va en absoluto de la mano de la caída del consumo privado. A pesar de que estamos escuchando continuamente que la inflación en Argentina se ha desplomado desde el 12,8% mensual de noviembre del año 2023 hasta el entorno del 3% actual, ese desplome de la inflación, se nos dice, es consecuencia del hundimiento, del colapso del gasto en consumo dentro de Argentina, lo que observamos es que el consumo privado agregado, la suma de todos los consumos de todas las familias argentinas, ha registrado, atención, su máximo histórico. Jamás los argentinos han consumido más que en la actualidad en términos agregados. De nuevo, no estamos hablando en términos per cápita. En términos de gasto por ciudadano no estamos en máximos históricos, pero en términos de gasto agregado de la economía, que es lo que cuenta para hablar de sobrecalentamiento o de enfriamiento del conjunto de la economía, el consumo agregado privado sí está en máximos históricos. Y es que el consumo agregado no solo contabiliza el gasto en los supermercados. Esa es una parte pequeña, en torno al 30%, de todo el gasto en consumo agregado. Y es una parte que sí, está cayendo, se ha moderado desde que gobierna Milei. Pero el consumo agregado también tiene en cuenta el consumo de servicios, el consumo de bienes duraderos, por ejemplo, automóviles, y también el consumo online, que no está registrado dentro del gasto en consumo de supermercados. Totalizando todo eso, repito, la economía argentina está en máximos históricos de consumo agregado, ya descontando el efecto de la inflación, no en cuanto a pesos, sino en cuanto a consumo real, contante y sonante, lo cual de nuevo desmitifica esa idea absurda de que la inflación en Argentina se ha moderado por colapso del consumo. Y en quinto lugar y por último, el dato más decepcionante de cuantos conocimos ayer fue la caída de la inversión agregada dentro del país, tanto en términos interanuales como en términos intertrimestrales. Ahora bien, ¿por qué se contrajo la inversión agregada dentro del país? Bueno, la inversión es la macromagnitud más sensible posible a la incertidumbre económica. Cuando los empresarios anticipan incertidumbre, perspectivas de futuro poco claras, lo primero que recortan es su inversión de cara al futuro. Mantienen en funcionamiento la empresa tal como está, pero desde luego no buscan expandirla hacia un horizonte que es incierto. Y como sabemos, el año 2025, especialmente su segunda mitad, fue un año especialmente incierto como consecuencia de la perspectiva de que el peronismo podía ganar las elecciones de medio término, algo que además parecía que se confirmaba con la rotunda victoria del peronismo en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Pues bien, ese aumento de la incertidumbre, que se trasladó con muchísima claridad al estallido del riesgo país, que se vivió en parte en el segundo trimestre, pero sobre todo en el tercer trimestre del año 2025,
ese aumento de la incertidumbre que se trasladó al riesgo país también se trasladó al recorte de las inversiones empresariales. Y por eso, a pesar de que la inversión venía creciendo a un ritmo muy elevado en términos intertrimestrales, en el tercer trimestre de 2024, en el cuarto trimestre de 2024 y en el primer trimestre de 2025, a partir del segundo trimestre de 2025, el ritmo de inversión se revierte por entero y empieza a caer. Pues bien, justamente esta variable debería ser la que más visos tenga de reflotar una vez se estabilice el horizonte macroeconómico del país y sobre todo conforme el gobierno de Milei siga aprobando reformas liberalizadoras que abaraten los costes artificiales de emprender y por tanto de invertir dentro de la Argentina. En definitiva, buenos datos de crecimiento económico para el año 2025, que sin embargo podrían haber sido muchísimo mejores de no haber mediado el llamado riesgo Kuka.